Señoras y señores, estamos con Mauricio Cartún, aquí con nosotros para hablar de... La verdad que tantos temas, ya la nota quedó corta, ni siquiera empezó, pero comencemos por el principio de la nota, no por el principio de los tiempos, no como cómo empezó todo, sino cómo está todo. Mauricio, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. La verdad que me gustaría mucho saber tu opinión o tu pensamiento acerca de el teatro hoy, el lugar que está ocupando. El lugar que está ocupando socialmente, culturalmente, el lugar que tiene, o sentís que tiene hoy. Mira, en principio hay que ubicarlo en un lugar. Es inevitable pensar que el teatro en Buenos Aires es un fenómeno absolutamente diferente al teatro en cualquier otro lugar del mundo. Uno no lo puede comparar. Las grandes capitales europeas tienen en este momento un teatro extremadamente más triste en su realidad que el que estamos haciendo nosotros aquí. Buenos Aires es una especie de feria del teatro, por la cantidad de salas, por la cantidad de producciones, por cierto círculo virtuoso que se armó alrededor de producciones independientes, de manera tal que el fenómeno es un fenómeno muy llamativo. Por supuesto, después tenés que ver con qué lo comparás, con qué otro fenómeno lo comparás, pero en sí mismo lo que está pasando aquí en Buenos Aires es notable. Y el lugar que ocupa en relación al público, digamos, ¿qué público sentís que se espeja o que necesita consumirlo, que acude y buscando qué espacio es? Mira, lo interesante es que no hay un público, que hay muchos. Lo singular es que en realidad, a diferencia de otros lugares donde el público tiene como cierto target tradicional, es el público de teatro. Acá no, acá hay tribus. Vos fijate que el teatro independiente tiene gente que va a verla y que ni en pedo irían a pagar una entrada de Calle 600 Corrientes. mangos a Calle Corrientes. Pero además ni siquiera está en su en el marco de sus posibilidades imaginarlo. No ven ese otro teatro. O gente que va a las salas oficiales, por ejemplo, porque aprovecha la posibilidad de acceder a precios promovidos, espectáculos de muy buen nivel. Y cada uno de ellos configura como una especie de tribu, se mueven entre sí mismos. Hay escuelas de espectadores, cosa que es muy raro. Hay muchos grupos de escuelas de espectadores, sistema de formación de espectadores. Esto pasa justamente porque hay demanda. Que haya una escuela de espectadores, que haya clubes de espectadores, que haya grupos o planes de formación de espectadores, significa que hay un montón de espectadores que están diciendo, che, a ver, ¿qué más necesito saber? ¿Cómo puedo acceder a un lugar de disfrute mayor a partir del conocimiento? Bueno, ¿Y cómo te cae eso, la escuela de espectadores? Digamos, porque muchísimas veces se echa mano, es un lugar común. Digo, yo no coincido, pero esa cosa de, no, esto es, vos vas y ves lo que te pasa, ¿no? Ver es ver, y ver teatro, ver cine, o leer poesía, es si te llega o no te llega y se terminó ahí. Yo no coincido con eso. Entonces te pregunto a vos si coincidís con eso o no, con la idea de... No. A ver, eso es como los grupos de lectores. Juntarte con otros tipos que leen narrativa y de pronto empezar a intercambiar no solamente información sobre qué lee, qué puedo leer, sino también información que alguien tiene sobre ese autor, sobre el contexto en el que fue escrita. Bueno, pues por supuesto eso te multiplica el placer. Eso, bueno, claro. Pero obviamente tiene que... Si vos sos de River y vas a un bar en el que, con perdón de no quiere ser una alusión específica, pero bueno, vas a un bar y te juntás con otra gente y discutís sobre el equipo, recordás mejores épocas. Sí. Bueno, eso tiene que ver con agruparse. No, a mí me parece muy sano. Y por el otro lado, tiene que ver con algo que cumple el teatro, que es cierta función social. Vas al teatro a estar con gente. No lo haces en el cine. El cine es un acto que puede ser extremadamente solitario. O un complejo donde hay tantas películas que esa situación del hall, donde sabemos todos que fuimos a ver lo mismo y que de alguna manera estamos compartiendo algo, ya está atomizada. Esa especie de oferta múltiple, ¿no? Sí, efectivamente. El teatro sigue manteniendo algo del codo a codo. Donde hay algo de ver teatro es compartirlo. Entonces, estos grupos son grupos que de alguna manera continúan con la misma energía social. Que es decir, bueno, me junto en la semana con alguien con el que comparto esta pasión y de alguna manera le empezamos hacemos la previa. Me parece que es interesante el fenómeno. Recuerdo, ¿qué idea tenés sobre esto? Leyendo algunos textos de Dubati
y sobre todo pensando en la generación de finales de los 80 y principios de los 90, ciertos dispositivos como la Banda de la Risa, los Meggi, los Quelonio, los Macocos, muchos grupos de autogestión que hacían montaje, escritura, producción de sus propios espectáculos, dieron, o me parece que empiezan a presagiar esto que vos señalás, que hoy ese teatro alternativo tiene mucho que ver con la idea de montaje, del espectáculo, de la creación colectiva, de empezar a trabajar en otro lugar y no compartimento estanco de sos director, sos dramaturgo, sos escenógrafo, ¿se entiende? Sí, absolutamente. ¿Cómo lo ves hoy? Pero mira, fíjate, mi generación, yo me formé, por ejemplo, con mis maestros me decían, si vos sos autor, no vas a dirigir, no tenés que dirigir, vas a empobrecer el proyecto. No, ni se te ocurra, hay que pensar en una dialéctica en la que vos sos el autor literario y luego viene otro tipo. Y yo decía esto y mis alumnos se cagaban de risa. Y la gente con la que yo trabajé mucho con la Banda de la Risa, por ejemplo. Claro. Y ellos decían, me miraban con cara rara, decían, bueno, eso no lo podés decir acá. Nosotros somos autores, directores y actores del propio espectáculo. La verdad es que yo lo repetí como loro, hasta que un día me di cuenta que lo estaba repitiendo literalmente como loro, que había perdido absoluto sentido, y que si yo miraba para atrás, me daba cuenta que en realidad, incluso en la historia del teatro argentino, los Podestá, o Gorostiza, que dirigía todo lo suyo, o si te vas atrás, Shakespeare o Molière, le hacían efectivamente esto, y la verdad es que lo que uno empieza a encontrar es que hay una energía en esa autoproducción muy grande. Que todo se concentra, que esto de escribir el material o escribirlo con los actores, juntarse, tiene la mejor energía del teatro, que es la de la convivencia, es decir, la energía de hacer algo juntos. Es la gran diferencia en relación a la literatura e incluso al cine, donde los roles están mucho más marcados, donde uno depende mucho de de cierta alineación que produzca lo económico previo para que las cosas se den. De Palma dice una frase que es maravillosa, que en esto el teatro le gana 7-0 al cine. Dice, imagínense ustedes un arte donde mañana a las 4 de la tarde Van Gogh dice, tengo que pintar ese costado del cuadro y solo lo puedo hacer mañana a las 4 de la tarde y de 4 a 7. Claro, en 2 horas. ¿Cómo que no quedó? Claro. Dice, esto y si no llueve. Claro, dice, este es el único arte donde yo ya sé en el horario que tengo que ir a pintar la flor y más vale que me quede porque no se hace más. Absolutamente. En ese sentido, digo, el teatro ha recuperado, me parece, en los últimos años, algo de cierto virtuosismo primigenio, que es esto de juntarse, hacer algo juntos, compartir. Digo, yo armo en mi estudio, por ejemplo, durante 5 o 6 meses un lugar de ensayo. Nos juntamos todos los días y tomamos mate y engordamos con galletita de Gracidul y nos peleamos un poco. Y hay algo en esa energía, en ese trabajo junto, que de alguna manera es como esencia del teatro. Digo, lo otro, cierta zona más comercial y demás, ya, bueno, es una desnaturalización. Sí. No, te quería hacer una pregunta. Si uno cuando lee algo de cartoon o sobre cartoon, estoy hablando de la prensa y demás, siempre te ubican en el autor obsesionado con la clase alta, con ese universo. ¿Vos coincidís con eso? Y si es así, ¿por qué? Mira, sí, es así, es una obsesión. Pero lo que la gente no entiende a veces es que las obsesiones no son simplemente un mecanismo ideológico. Yo trabajo efectivamente con una cercanía muy grande con ese universo. Yo lo cuento anecdóticamente y lo voy a resumir. Pero la verdad es que la relación que yo tengo con el universo de la clase alta viene de que cuando yo era chico, mi tía más querida, Amelia, era el ama de llaves de la familia más rica de la Argentina. No la mencionaré, puta. Ha dejado de serlo. Entonces, además uno debería hablar de cierta decadencia. Pero en aquel momento, en los 50, 60, era la familia más rica de la Argentina. Mi tía, que no tenía hijos, justamente porque el laburo de ama de llaves se lo impedía, tenía que estar todo el día en la casa, nos invitaba a mi madre y a mí una vez cada 15 días o un mes a tomar el té en el ala de criados. Fíjate que yo tengo una obra que se llama Ala de Criados. En el ala de criados. Íbamos ahí y mi tía nos servía el té en la vajilla con la que comía la familia y nos daba a comer los scones, que yo siempre sospeché que eran los que sobraban del día anterior. Pero de todos modos, para mí, scone del día anterior estaban muy bien. Y cuando yo me iba, mi tía me regalaba juguetes rotos. Eran extraordinariamente, eran unos juguetes fantásticos, pero rotos, siempre le faltaba algo. Claro. Yo me crié jugando con los juguetes rotos de esta familia.
Y en mi barrio, en San Andrés, yo era un ídolo. Eras Gardel, claro. Yo salía con estos juguetes. Yo tenía una carabina sistema Remington. Yo salía a la vereda y se juntaban todos los pibes a verlo. Y me decían, dispara. No, dispara, no dispara. No, claro. Está rota. Pero eso hizo que siempre mi mirada fuese una mirada entre patética y admirada en relación a esa casa. Y entonces cuando empezás a escribir, los universos se manifiestan. Entonces, qué sé yo, en El Niño Argentino o en Ala de Criados, lo que aparece es la manifestación de aquellas imágenes. Por supuesto, tengo muchísimas más y algunas muy perturbadoras. Es eso, los universos personales. Mauricio, recién de esto quiero escuchar tu opinión. Hablabas de jugar con armas y tengo 41 años, yo también tengo fotos de navidades infantiles donde al lado del árbol estoy con una AK-47 y 8 años y uno piensa, eso es imposible en un supermercado hoy, en una juguetería encontrar armas, y nosotros nos criamos en un mundo donde, esta escopeta, y queríamos la escopeta. Y digo, y hay algo increíble, que igualmente veo un mundo mucho más ingenuo en ese mundo donde los chicos jugábamos con armas. Me pasa un sentimiento encontrado. Entiendo la corrección política que hoy implica, ¿cómo le vas a regalar al pibe un arma que parece para ir a desembarcar en Normandía? Y sin embargo, jugando con tanques y con armas, siento, a lo mejor es una sensación, por eso te lo transmito, que era un mundo más noble. Algo raro me pasa. Es la carnavalización. Fíjate, dicen que el carnaval nace después de una gran peste en la cual, cuando la sociedad descubre que ha vencido a la enfermedad, se disfrazan de cadáveres, se disfrazan de esqueletos y salen a burlarse de la muerte. A mí me parece que había algo también de burlarse de la guerra. Nosotros, mi generación, era una generación que estaba extremadamente más cerca del fenómeno de la guerra. Claro, de hecho, yo nací en el 46, estaba ahí. Entonces había algo como de burlarse de la guerra, como de dramatizarla, además ponerla en la calle, hablar de lo que se hablaba. Y efectivamente creo que no había un costado tan siniestro. De hecho, fíjate, yo me crié en una casa donde había muchas armas porque mi viejo era cazador y de chico me llevaba mucho a cazar. Y muy, siendo, no sé, veinteañero alguna vez, descubrí que me empezaba a producir repulsión. Y nunca más volví a disparar. Que nada, una de esas cosas, anécdota tradicional. Tiré con un rifle de aire comprimido y maté un pajarito. Y de pronto lo miré y sentí, no, esto es un horror, y no volví. Lo que es curioso es, las conservo como antigüedades. Digo, en mi casa están todas las armas de casa de mi viejo, por ejemplo, las escopetas. Quiero decir, estaba familiarizado. Claro, tema, claro. ¿no? O sea que no lo... ¿Y qué lectura haces del presente en relación a esos preceptos o la idea de crianza o cómo nos manejamos nosotros con la corrección política? Y también te lo hago más extensivo, digo, vos a la hora de trabajar un espectáculo nuevo, pensar, bueno, esto, pero las mujeres, los hombres, cómo se hablan, cómo se dirigen, digo, ¿estamos en un momento de reformulación o también de un puritanismo por momentos sospechoso? Bueno, sospechoso va a ser siempre, en todo caso. Será el tiempo el que lo confirme. Digo, siempre los puritanismos son sospechosos en relación a cualquier cosa que aparezca. Pero por el otro lado, uno no deja de ser resultado de su época. Y me parece que el que se niega a ser resultado de su época, de alguna manera, bueno, esos son los valores del conservadurismo. Seguir diciendo, no, bueno, qué sé yo, las mujeres necesitan tener mucho tiempo por delante para llegar a cierto lugar, que bueno, eso es una necedad. Es cierto que en esto del cambio continuo uno mira que a veces los cambios se producen tan rápido que uno no tiene ni siquiera tiempo de asimilarse al estadio anterior. Digo, como que tenés que pegar 3 saltos para llegar al que viene. Siempre es sospechoso. Pero por supuesto, si mirás para atrás, pensás, bueno, también el voto femenino era sospechoso en algún momento. Sí, claro. Hoy sería ridículo cuponerlo en cuestión. Claro. Pero en aquel momento, yo soy un buceador en revistas viejas, me la paso mirando los caras y caretas. Las caricaturas ironizando sobre la condición de las mujeres que tenían que ir a votar. O los argumentos de los políticos, por ejemplo, de por qué no el voto femenino. Diciendo, bueno, porque puede producir problemas en la casa si el marido y la mujer piensan distinto. ¿Qué pasa? Sí, claro. O decía, por ejemplo, y si viven lejos del lugar donde van a votar, y cuando van a votar, ¿quién se queda con los chicos? Claro. Esos argumentos que hoy resultan idiotas, en realidad eran argumentos que estaban en la boca de la sociedad. En aquel momento estaba la sospecha. Claro. Cuando lo mirás a cierta distancia te das cuenta de lo importante. Con respecto a eso y tu trabajo,
esta época, este momento político, ¿puedes escribir sobre él mientras esté ocurriendo o necesitas que termine, que pase y tomar la distancia, el tiempo para analizarlo? Mira, el tema es, nosotros trabajamos con metáforas, digo, lo haces a través de metáforas. Y lo que pasa, lo que suele pasar es que la metáfora se empieza a colar. Hay algo como de la gotera que vos decís, empieza la mancha de humedad un día se vuelve un poco más intensa y un día empieza a gotear. Vos querés escribir sobre algo y esa realidad empieza a tomar forma del presente. Es casi inevitable que suceda. ¿Por qué? Bueno, porque la metáfora... ¿Cuándo te seduce la metáfora? Cuando es expresiva. ¿Cuándo la reconoces como expresiva? Cuando dice algo. ¿Cuándo dice algo? Bueno, cuando te conmueve. ¿Y eso qué es? Hablar sobre la realidad. A mí me ha pasado con un montón. Digo, me ha pasado con Ala de Criado, me ha pasado con El Niño Argentino. La sensación de terminarla creyendo que estaba escribiendo sobre otra cosa y de pronto estrenarla y que la gente diga, no, bueno, Ala de Criado, estás hablando de la 1050, obvio. Sí, claro. No, yo estoy hablando de otra cosa. Vamos, es absolutamente claro que vos sacás lo que estás poniendo. O en El Niño Argentino, es claro que es Carlitos Menem el personaje. Se filtra. No significa, uno no escribe sobre la realidad, pero la realidad inevitablemente empieza a generar forma en lo que estás escribiendo. A vos, espectador, ¿qué obras te cambiaron la vida? Digamos, ¿qué recordás o qué tenés siempre en un lugar o qué noches? Que por ahí no tiene que ver con la calidad, pero ¿qué? No, es que yo creo que yo hago teatro por aquellas obras que me han cambiado la vida. ¿Cuáles? Y yo, qué sé yo, son unas cuantas, pero te digo, que haber visto en el Teatro San Martín a Tadeusz Kantor, por ejemplo. Claro. Dirigía en vivo. Para la gente que no nunca vio, Kantor aparecía, gritaba cosas, dirigía a los actores. Estaba sentado siempre allí. Parecía Pep Guardiola. Claro, exactamente. Era un polaco que él además decía, yo no hago teatro, lo mío son las artes plásticas. Por favor, el teatro es aburrido. Hay un libro mítico que era El Teatro de la Muerte, que se vendía mucho en cierta época. Y sí. Bueno, entonces, verlo a Kantor, por ejemplo, y salí con una perturbación muy grande que es, no entendí y entendí, por ejemplo. O ver, también en el Teatro San Martín, fíjate, haber visto alguna vez a un teatro, Rustaveli, un teatro ruso, hacer una versión de Los Días de la Comuna, por ejemplo, y sentir que era una fiesta. O haber visto alguna vez a un director, una versión de Las Tres Hermanas, de un tipo en Muntas Necrosius. Lo vi en Colombia, una versión de 3 horas, extraordinaria, y con la sensación de salir y tener ganas de volver a entrar. Bueno, de esas, por ejemplo, me han pasado muchas. También me ha pasado con el teatro de Ricardo Bartís, de pronto ver alguna de las primeras producciones de Ricardo y sentir, ahí hay algo, esa es la verdad del teatro. Continuamente estamos buscando esto. Por supuesto, no lo encontramos toda la semana y eso es lo bueno, por eso volvemos. Ir al teatro es como salir a pescar. Si vos todos los días salís y llenás una bolsa, te volvés, tenés que poner un localcito de venta de pesca, poner pescadería. Ir a pescar es otra cosa. Es ir a hacer ese desafío, cagarte de frío, sentir que un día no salió nada, que un día sacaste un dorado grande. Bueno, hay algo de eso en ir al teatro. Entonces yo cada vez que aparece algo que me da placer, y la verdad, yo no tengo que ir muy lejos, qué sé yo, vi hace 20 días, un mes, vi un espectáculo que está ahora en cartel. Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Mariano Tenconi Blanco. De paso aprovecho a recomendarlo para que la gente vaya. Es un espectáculo extraordinario. A mí no me une nada especial de especial amistad con él. Yo no estoy hablando de alguien que dice, bueno, estoy recomendando a un amigo. Fui a ver ese espectáculo y la sensación es eso que hace ahí, un espectáculo de 3 horas donde podés reír y donde podés terminar llorando, donde te perturba de una manera como no puede hacerlo ninguna de las otras artes. Eso es lo que te da. Son espectáculos energizantes. Uno lo ve y tiene ¿viste? Se dice siempre, un buen poema es el que al terminar de leerlo invita a escribir otro. Y te pasa lo mismo con un espectáculo. Lo ves y decís, como yo si quiero hacer vida, claro, esto, yo me quiero dedicar a esto. Cuando vi La Flor de Mariano Ginás me pasó eso. Bueno, dije, quiero salir a hacer 1000 películas mañana y a la vez nunca voy a hacer una mejor que esta. Bueno, pero esa es la energía. Y esa energía que se encuentra aquí en Buenos Aires, a veces está desaprovechada, simplemente, porque la gente o no tiene el hábito de ver teatro o no tiene la información. Puesta o texto, yo sé que es como las dos, pero digo, ¿hasta cuándo, cómo es esa balanza entre
este es el texto, esto es lo que cuenta el texto, pero la apuesta, pero los actores, pero cómo voy a parar este espectáculo, digamos, ¿cómo se mide eso? Mira, yo escribo a la vieja usanza, escribo intentando que el texto esté cargado de todos los elementos que necesite después la apuesta. Pero después cuando voy a la apuesta me tengo que olvidar de eso. Tengo que aceptar que la realidad la tiene la apuesta. El director traiciona al pero dramaturgo. Definitivamente, pero es que la verdad está en el cuerpo de los actores y en el espacio. Hay algo donde es absolutamente imposible imaginar una obra en el escritorio. O en todo caso, es posible, pero después cuando intentás hacerla todo es ridículo. Ayer salí a caminar, porque andaba complicado con una escena, y entonces yo cuando me complico salgo a caminar. Yo tengo la sensación... ¿Algún recorrido de siempre el mismo o random? No, ando, sí, random. Pero la verdad es que lo hago simplemente porque yo tengo la sensación que si ando, al andar entro en un contacto conmigo mismo que no puedo tener de otra manera, porque no tengo nada que me tiente en todo caso. Salí a caminar y la sensación era ¿cómo resuelvo esta escena? Y en un momento empecé a ver como imágenes. No, esto lo puedo resolver así. Cuando llegué a casa y me senté, me cagaba de risa, me decía, en realidad es absolutamente inútil lo que hice. Para lo único que serviría es para llegar a un ensayo y agrandarme un poco diciéndote que vamos a probarla. Claro. Pero la verdad es que yo sé que el 80% de las ideas que he probado no sirven. ¿Por qué? Porque después cuando las ves, te das cuenta que son simplemente algo abstracto. Son una idealización de algo que no puede ser idealizado. El cuerpo del actor no puede ser idealizado. El cuerpo del actor tiene un sistema de signos tan pequeño que lo que hace ese día es extremadamente más rico y más complejo que lo que vos podés imaginar. Entonces, no, hay que confiar mucho en lo que pasa allí. Estamos hablando con Mauricio Cartún de teatro. Quiero recordar, en aquellos cuadernos de San Martín había un texto de Alberto Ure que era extraordinario acerca del ensayo, de los ensayos y del ensayo como un lugar crítico. Es muy difícil, y sobre todo con los actores inexperientes, entender lo que es el ensayo, porque mucha gente pretende hacer el espectáculo en el ensayo. Digo, atreverse a fallar. Esto que decías vos, tengo 80% de las ideas que tirarlas a la basura, me atrevo a ensayar, ¿no? Como que aprender a ensayar también en sí mismo es una especie de metida bastante particular. Hay actores extraordinarios que no terminan de entender la naturaleza del ensayo. No sé si te ha pasado o te has encontrado. Definitivamente. Lo que pasa es que hasta que uno no entiende, si vos pensás al ensayo simplemente como un lugar en el que el actor repite algo hasta que lo incorpora en su cuerpo, en realidad lo que le quitas al ensayo es la esencia, que es la capacidad creativa. No es el lugar donde el actor va a repetir, es el lugar donde el actor va a equivocarse, a proponer cosas nuevas, a descubrir, también a atravesar azarosamente un día, una situación, y permitir que el director, que es el que de alguna manera está objetivando, descubra en eso que está pasando lo que tiene que señalar y decir, vamos por acá, vamos a tomar esto que pasó y vamos a dejar afuera todo lo demás. Claro. Ese ensayo es apasionante. El otro, en realidad, es rutina de gimnasio. Bueno, vamos a pasar letra de nuevo, vamos a pasar letra de nuevo, vamos a pasar letra de nuevo. Pero es más aburrido que chupar un clavo. El otro, el creativo, es extraordinario. En eso Ure fue un iluminado, porque fue un tipo justamente que lo que puso sobre la mesa es esa condición de búsqueda. Mira, yo ayer cerraba una etapa de teoría en la carrera de dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, en la EMAD. Y entonces, diciéndole a los actores, a los autores, bueno, a ver, si yo tengo que cerrar toda esta teoría con un marco, y digo, a ver, ¿qué marco le puedo poner a lo que vimos en todo el año? Dije 3 cosas, y una fue esta. Tenemos que entender que cualquier laburo que hace la gente le pagan por conseguir síntesis. En el viejo mecanismo de la dialéctica, tesis, antítesis y síntesis. Si vos haces mesa, te van a pagar por cada mesa terminada. Y entonces vos vas a laburar, terminás el día y entregás una mesa. El gran problema que tenemos los artistas es que nos pagan por antítesis. Nosotros queremos llegar a la síntesis, pero en realidad el 99% de nuestro tiempo estamos en antítesis, nos estamos equivocando, estamos probando, pero faltan 2 días para el estreno y estás probando. Claro. Ese estado es un estado que si uno no lo entiende, intenta violarlo, intenta ponerse seriado, ¿no? La cadena de montaje de Ford. Le pongo acá, le digo al actor, estudiate la letra, ahora después ponemos la escenografía, y en la otra punta de la cadena de montaje sale la obra terminada. No sale nada. Entonces
todo caso, sale un producto burocrático. Un iPhone que no tiene fisura, pero un cuadro visto de cerca no puede tiene salir. Trazo humano. Exactamente. Claro, esto no tiene trazo humano, No tiene por eso es trazo perfecto humano. y este es igual al que tiene él. Definitivamente. Entonces, Tiene que esto de tener error. estar en antítesis, que a veces no se entiende. El ensayo es un lugar de antítesis, es un lugar donde vos vas. Vos como director tenés que imponer seguridad. Está todo bien, vamos, estamos marchando muy bien, vamos muy bien. Y por el otro lado vas a tu casa y te pones a llorar. Henry Hathaway, en el documental de Spielberg, dice Spielberg que Hathaway, que era un director de los 50, muy prestigioso, le dijo, mirá pibe, su primera película, dijo, cuando llegue la mitad del rodaje no vas a entender lo que estás haciendo. Quédate tranquilo, me pasó a mí que hice 120 películas, pero en ese momento te pido, tu mejor actuación es que nadie se dé cuenta que no entendés qué carajo estás haciendo. Pero no te sientas culpable porque te va a pasar. Bueno, ese es el tema. Entonces, entender esto nos pone también en un lugar. A veces se habla de una manera medio chanta del concepto de el arte como espacio antisistema. Yo digo, hay algo profundo en eso, en entender que el arte es una energía alternativa. El trabajo del artista es alternativo, en tanto justamente se desmarca de este otro laburo cotidiano de producir el iPhone, de hacer el vaso. Hay algo donde tenemos que aceptar que estamos trabajando en una incertidumbre. Entonces, che, pero es jodido laburar en incertidumbre. ¿Cómo vas a comer si tenés la sensación de no sé si lo que hice hoy está bien o está mal? Claro. Bueno, acostumbrate. Es cambiar ese paradigma de reconocimiento de premio y castigo. Sí, Leiva. No, la vieja pregunta si los personajes se inventan o se roban de lo que uno conoce, ¿no? Se roban. Los personajes siempre los tomas. Digo, o los tomaste. El teatro es una máquina de la memoria, en principio. Siempre estás tomando algo de otro. Pero también, digo, se roban en el sentido más legítimo de robar y más honesto de robar. Digo, tomás cacho. Yo he escrachado a toda mi familia, por ejemplo. Toda mi familia está escrachada en mis obras. Y ninguno, salvo mi mamá, un día se dio cuenta y era tan obvio, además. Que era ¿En dónde estaba? En Chau Mr. X, además, que era un pibe que iba a un concurso de disfraz a un club que se llamaba 3 de febrero. Nosotros vivíamos enfrente del club 3 de febrero y mi mamá me mandaba al concurso de disfraz. Más obvio no podía ser. Agarrarle. Bueno, mi vieja, pero si no, siempre estás tomando rasgos. ¿Por qué? Bueno, porque uno tiene que construir con signos. Cuando encuentras signos que son elocuentes y que de pronto uno siente que los puede pasar a escritura, estos sirven. Yo insisto, de toda mi familia tengo algo. Pues son los que más tenés conocidos, los tenés son tan propios que es fácil. Pero te pasa que conoces a alguien, te dice algo y decís, esto a algún lado va a parar. Sin ninguna duda. Y es más, a veces, yo hago una cosa rara, que son a veces hago desmontaje de los procesos creadores, porque como yo además de escribir doy clases, a veces te dicen, bueno, a ver, ¿cómo escribiste esto? Y yo me sorprendo cuando hago el desmontaje y de pronto empiezo a descubrir, esto salió de acá. Claro, tenía un sistema. Sí, pero esto salió, yo explicaba, ahora hace poco daba un desmontaje sobre Terrenal, sobre la obra que tenemos ahí en el Teatro del Pueblo. Entonces me decían, ¿de dónde salió el personaje de Tatita, el personaje de Dios? Yo decía, mira, salió de una entrevista que le hace Beto Casella a Guaraní. Bueno. A Horacio Guaraní. Un día prendí la tele y estaba Horacio Guaraní hablando, y hacía y decía cosas. Y yo digo, este es Dios. Dios es Horacio Guaraní. Es una mezcla de libertario y libertino. Claro. Nunca sabés muy bien qué es. El exceso y el límite y todo. Sí, y está teñido. Y no, a cierta distancia parece joven y cuando te acercas, ha perdido, está perdido en la eternidad física. Nunca sabés, la Carmela lo ha transformado en alguien siempre joven. Tiene la misma edad, claro. Siempre tiene la misma edad. Hay que escribir en las paredes, Dios es Horacio Guaraní. Y entonces, cuando empecé a escribir, yo sentía que se me imponía en la mano y aparecía. Es más, en un momento Beto Casella le dice, y maestro, ¿está solo usted? Sí, dice, estoy solo, me ha abandonado mi mujer, me ha encontrado con las manos en la masa. Yo dije, ¿las manos? No, perdón, dice, me ha encontrado con las manos en la moza. Yo dije, ¿las manos en la moza? Eso va a la obra. Claro. Lo escribí y está en Terrenal. Sí. Siempre estás afanando, siempre estás tomando. Si algún espectáculo tuyo tuviera que ser o llevado al cine, como le pasó a Mamet algún par de veces, ¿cuál te gusta? ¿Cuál crees que tiene ese appeal secuencial? A la de Criados, probablemente. Sí, seguramente. ¿Con él lo fantaseaste? No. Digo, mis obras, como tienen un lenguaje muy complicado, en general la gente de cine siempre las mira con
con distancia. Alguna vez estuvimos con Puenzo armando un proyecto sobre el niño argentino. Y se avanzó mucho y estaba bastante avanzado. Y después, bueno, esos despelotes, Maica Migorena se nos transformó en figura. Claro. Entró con muchísimo laburo, ya era muy complicado volver a armarlo y demás. Pero... no, en general yo ni siquiera lo imagino. Pero si tuviese que pensar en una, seguramente a la de Criado. ¿Con qué universo te gustaría meterte que Justo todavía iba a preguntar lo mismo. Mentira. Te juro, todavía lo no mismo tocó. iba a preguntar. ¿Qué Chicos. universo te obsesiona hoy para laburar? Mira, los universos personales son muy raros, porque tienen que ver esto que yo contaba, por ejemplo, de la aristocracia argentina. Que la gente dice, bueno, pero Cartoon, bueno, debe ser una debilidad peruca que tiene, que le tira ahí, le pega a la aristocracia. No, yo hablo de la aristocracia por mi tía Amelia. De la misma manera, hay un universo que a mí me perturba mucho, que es el de los gallos de riña. Pero no porque tenga por gran metáfora, sino que cuando yo era chico... Mi viejo me llevaba a los reñideros, pues mi viejo tenía depósito de cereales y le regalábamos cereales a los criadores de gallo de riña. Y el reñidero estaba exactamente enfrente de la comisaría de San Martín. Y a mí eso de ir a un lugar donde había sangre, hombres gritando y poniendo plata, una clandestinidad que no era tal, porque era clandestino, estaba enfrente de la comisaría. Sí. Eso para mí era como el ingreso a un mundo adulto... perturbador, diferente al que se vivía en mi casa, ¿no? Donde, bueno, estaban los valores, las cosas, estaban los tíos comunistas por un lado y estaba la religión por el otro. Digo, la casa estaba todo ordenada entre la ideología y el pensamiento, y de pronto ibas a un lugar donde la gente estaba enchastrada en sangre y jugando por plata. Y, bueno, por ejemplo, ese es un universo sobre el que yo escribiría. No me terminan de caer las fichas para escribirlo. En realidad, uno no puede hacer fuerza. Uno espera, está ahí. Yo sé que ese será un universo sobre el que voy a escribir. El prostíbulo es otro que tuvo mucho que ver con mi generación y que con el paso de los tiempos me perturbó mucho el recuerdo, y yo creo que en algún momento es un tema que tomaré. Pero de esos, qué sé yo, no sé, debe haber una docena. Hay muchos que por ahí no conocen, no fueron a ver una obra tuya, pero comparten cosas que vos escribís en redes. Como que hay cosas que a mí me llegan y me comparto esto que escribió esta persona. El conferencista empieza a competirle al dramaturgo y van como el polemista. ¿Cómo te llevas con las redes? Bien, en realidad medio forzado, porque yo no uso teléfono celular. ¿Pero por algún motivo en particular? No, porque ¿Tuviste no un tiempo, no? No, nunca. No te tienta cuando ves a tu familia alrededor utilizándolo, no decís, che, uy. No, es más, cuando me lo dan, por ejemplo, tengo que hablar y termino, yo no sé cómo se corta, empiezo a buscar la palanquita, por ejemplo. Siempre me da mucha vergüenza, siempre lo devuelvo rápidamente porque... No corté. ¿Y cómo te ubican cuando te quieren ubicar? No ¿O no sos ubicable? ¿No? ¿Para qué me van a ubicar, no? ¿Para qué me van a ubicar? Claro, ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de que te ubiquen? ¿Cuál es la idea de que te ¿Cómo te ubicamos nosotros? ¿Cómo lo ubicamos? ¿Por qué está acá? No sé, ¿Cómo claro, llegó? mandamos ¿Cómo llamó una él? paloma mensajera. ¿Una carta mandando? No, por mail. No, Es más, tengo un teléfono en el que tengo un viejo contestador todavía. Ah, muy bien. Contestador, y siempre contesta el contestador. Y después, bueno, yo por ahí te llamo y demás. Entonces, para mí las redes sociales se volvieron una alternativa. Empecé a usarlas un poco porque mis alumnos, alguien quiere estudiar conmigo, ¿dónde me busca? Sí, y claro. me llama y está el contestador. Bueno, acá logra localizarme. Yo ya tengo una serie de plantillas de respuesta para todo, que te corto y pego, y respondo todo, y con eso me muevo. Pero empecé a descubrir que era un lugar muy lindo para ciertos lugares del vicio. Yo tengo, por ejemplo, yo soy vicioso del papel viejo, soy archivista, tengo un gran archivo de fotografía. Me di cuenta que las redes sociales eran el lugar ideal, por ejemplo, para airear este archivo. Entonces, cada tanto, si vos entrás, por ejemplo, en Facebook, vas a ver que cada 5 posteos lo que hago es un recorte de un caras y caretas de principio del siglo, una ¿Juntás fotografía. mucho cosas así? Sí, cada tanto entro en estado culposo y regalo. Ahora, por ejemplo, hice una liquidación enorme. No, te voy a levantar la mano para que la regales. No, pero son muchos libros, muchas cosas, comprar muchas cosas. Absolutamente, sí. Medio compulsivo. Compulsivo. Y cuando entro en la sensación de que está a punto de la crisis, por ejemplo, me pasó ahora la semana pasada. De perder la familia, estamos hablando de a punto de la crisis. Escúchame, ¿se van estas cosas o te va vos? No, concretamente, mi mujer me dijo un día, kilo que entra, kilo que sale. Claro. Y yo digo, adelgazo.
Sí. Adelgazo yo. Muy buena. Hay que compensar. Y por ejemplo, ahora hace unos días decidí donar una colección que es una camioneta de revistas de teatro desde los años 50 hasta la actualidad, que la doné al Instituto de Estudio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, que va a ser una cosa extremadamente más útil. Yo ya la tenía ahí medio arrinconada. Y me dice, hace 3 años que no saco nada de acá. ¿Cuál es el sentido? Lo ordené, lo puse, lo sistematicé y lo doné. Cada tanto hago eso. O me agarró una locura hace un tiempo y tenía una gran colección de juguetes y vendí todo. Me cansé. Ya está. Esta nota tendríamos que haber hecho hace unos meses. Yo, he dado clases un par de veces en la Fundación Tomás Eloy Martínez y es impresionante porque justamente toda la biblioteca y videoteca de Eloy Martínez es lo que está en la fundación. Y es impresionante la cantidad de libros y la calidad de libros que tenía, además de que están los libros de él, obviamente. Y es muy lindo por eso en lo que se ha convertido, y siempre pienso, ¿no? Esa idea de trascendencia, todo lo que está rodeándote te trascendió de alguna manera. Es como estar en un museo, estar muerto, ¿viste? Pues decís, ¿dónde irá a parar todo esto? ¿No? Es como una peso. Sí. Y también a veces la sensación de, hay que sistematizar. Un día te lo van a tirar toda la vereda, esto va a desaparecer todo. Los que compramos porquería estamos acostumbrados a ver eso. Que de pronto un día te llaman y dicen, mirá, tengo acá una fotografía que te van a interesar. Y entonces las vas a ver y decís, ¿de quién son? Y de fulano que se murió. Y decís, pero yo a fulano me lo cruzaba cada tanto en San Telmo, comprando, no duró nada. Digo, eso que ahora se desarme y se venda no tiene sentido. Yo estoy intentando sistematizar justamente para decir, tengo un archivo de fotografía de teatro, por ejemplo, de varieté, que es un tema que nadie... ¿Te gusta el varieté? Me gusta mucho, me gusta investigar sobre el universo del teatro de variedades. Ahora, por ejemplo, la UNTREF lo va a digitalizar. Darle un sentido a eso, pues si no también se empieza a volver muy onanista el laburo el coleccionista es tremendo, ¿viste? Como decir, no sé de qué me hablas. No sé el tema que me está diciendo. Un coleccionista compulsivo, colecciona todo. Yo también lo soy. Libros, películas y autitos de Fórmula 1. ¿Qué es lo que más compras? Pero saliendo del teatro, ¿compras alguna cosa rara? De todo. Ejemplo, no. Bueno, a ver, qué sé yo. Cosas absurdas. Absurdo. ¿Qué sé yo? Mirá, ahora tengo ahí un espejo grabado con una poesía sobre el general Valle, los fusilamientos sí. Por ejemplo, y lo compré, es enorme, es un espejo en el que alguien grabó un poema. Y yo lo vi y dije, pero esto es historia, no puedo no comprarlo. Y ahora lo tengo. Entonces siempre pienso, esto tendrá que ir seguramente a alguno de estos restaurantes temáticos de peronismo, pero también es medio siniestro también. Entonces lo tengo ahí, qué sé yo, por ejemplo, para darte idea, cosas muy raras. Juguetes he comprado mucho, te digo, liquidé juguetes porque ya no tenía lugar, pero... Juguetes de lata, juguetes viejos. Sí, juguetes viejos. Espectacular. Juguetes viejos. Sí, algunos muy singulares, digo, fueron a parar a colecciones de las que fueron muy admirados. Pero por ejemplo, qué sé yo, tengo un ladrillo del Teatro Argentino de La Plata de su incendio. Sí. ¿Por qué vas ¿Para a qué? Pero, ¿para qué, Cartoon? ¿Cuál es el sentido? Y es un ladrillo de la construcción original del Teatro Argentino. Yo te entiendo, te banco, pero creo que nos tenemos que juntar y, con poca gente que entiende esas cosas y darnos abrazos. Claro, porque no somos muy comprendidos. Para ir cerrando, porque la verdad, tantos temas. Quería preguntarte acerca de... Me interesa saber qué te parece el cuelgue, qué te parece todo lo que hace Tuni, porque a veces, esto cuando mencionabas lo del varieté, digo, de alguna manera, si empiezo a atar cabos, veo alguna cosa que le ha quedado genética o de transmisión, porque es un artista de varieté. Artista de variedades. Es un artista de variedades. No. El otro día leía una entrevista donde le hacían a Julián y él decían, ¿y vos de chico hacías ese? Sí, mi papá ponía el vinilo de Titanes en el Ring y bailábamos componiendo personajes, que era una cosa que hicimos durante años en mi casa. Mi hija, mi hijo, mi mujer y yo poníamos el vinilo y la canción que entraba había que entrar y hacer el personaje y bailar, y lo demás bailábamos y hacíamos. Y Julián tenía un tufí memeque extraordinario. Entonces me parece que tiene que ver un poco con sí
con eso. A mí me da mucho gusto ver justamente ese lugar de instalación de Julián, ¿no? Ese lugar de sentir, puedo hacer una película, puedo hacer una miniserie, puedo hacer una película, claro. Puedo hacer radio, puedo actuar, puedo cantar. Tiene que ver justamente con ese lugar. Si, a ver, de todos modos, yo no dejo de ser el padre, y le hincharía la bola con algo, es decir, te está faltando el lugar dramático. Hay algo y el lugar dramático no lo vas a sacar de ningún lado que no sea un entrenamiento. Entonces yo cada tanto se la tiro. Le rompe la bola. Le rompo la bola. Como suele pasar con la gente que tiene tanto talento, digo, como es el caso de Tuni, que es como un genio, digo, yo lo admiro muchísimo. Es inevitable que esos genios de recorrido tan fuerte tengan algún lugar de confort, digamos. Entonces vos digas, entender lo que digo, él tiene una construcción de tanta precisión en cierto sector que hay que pedirle al tipo. Es como decirle, che, Messi, sos mal arquero. Y ve Messi, hermano, claro. Tampoco tiene que atajar penales, ¿o no? Es cierto. Es cierto. ¿No? Pero en todo caso, pensando en el campo que completa el círculo virtuoso de laburo, Sí, en el círculo virtuoso de laburo, habría algo ahí. De todos modos, lo hace muy bien. Yo le he visto laburos dramáticos excelentes. Pero yo, digo, haciendo teatro sé que eso otro es un desarrollo que hay que ponerle el cuerpo durante mucho tiempo. Sí, claro. Para llegar. Pero nada, me da muchísima felicidad, digo, verlo crear, verlo producir, sobre todo verlo vivir de esto. ¿Vas a ver El Cuelgue? ¿Vas? Sí, ahora justo hablábamos ayer con mi mujer, me decía, bueno, hay una nueva saga de recitales, a ver qué día podíamos ir a ver. Sí, lo veo, lo vi el otro día que estaba con los bla bla haciendo una participación en el show de los bla bla y me fui a verlo. No, y yo te vi en el Cianush, en Noche Fresas, ahí también Noche Fresa en Cianush. ¿Cuál es tu tema favorito del Cuelgue? Yo voy a elegir el mío, vos elegís el tuyo y ponemos un par de temas del Cuelgue para... Ahí me matás. No, El Paraíso de los Perros. El Paraíso de los Perros, yo quiero Circunvalación. Dale. Con esos dos temas del Cuelgue. Mauricio, muchas gracias por haber venido. Al contrario. Y la verdad me sentí acompañado, porque vos decís, bueno... no soy el único. Sí, no, y aparte que venga una persona de tanto talento tan seria, decir, estamos todos un poco locos, guardo ladrillos del Teatro Argentino La Plata. ¿Tiene algo de Valle o algo de La Batman? verdad me siento mucho mejor. ¿Alguna recomendación que quieras hacernos cinematográfica o teatral, además del espectáculo que mencionabas? Mira, si está en cartel todavía, hay un par de espectáculos que yo he disfrutado mucho. Las chicas, las hermanas Marul, las mellizas Marul, que curiosamente son parecidas a vos. Vos podrías ser la tercera. Hagamos las trillizas. Las Marul son súper talentosas y tienen 3 espectáculos. Yo no duermo la siesta, La Pilarcita, Hidalgo, los 3 los recomiendo. ¿Y cine? ¿Algo que hayas visto y te haya gustado? No. Puede ser un clásico de todos los tiempos, lo que quieras. No me acuerdo los nombres, es horrible, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que pasaba más o menos a ver si podemos sacar la película? Tampoco. No, porque lo último que vi en plataformas, vi en Netflix y demás, y no me puedo acordar siquiera lo último que disfruté. Preguntale la serie. ¿Alguna película? No, vi alguna cosa. No, peor. Fui la semana pasada, fui y volví en 10 días a España y entonces en la pantallita del vuelo 8 películas y no logro recordar ninguna. Sí, ¿sabes cuál recuerdo? ¿Cuál? Que no me gustó especialmente, pero era interesante, El Bar. El bar de la iglesia. Bien. Yo también la vi la semana pasada. Y a vos te gustó también. A mí me encantó. Señoras y señores, Mauricio Cartún estuvo con nosotros y ahora sí, El Cuelgue por partida doble para despedirlo. Gracias, Mauricio, por Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, estás grabando, soy Jorge. Dale. Hablamos luego. Dale, un besito.